Abramos la escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 29. Y hoy vamos a estar viendo un tema que hace tiempo atrás pensé predicarlo, y mirando las escrituras estaba preparando el tema que tengo pensado a predicar más adelante, y estuve viendo aquí en Efesios 4 y miré un texto en el cual me recordó de cierto tema, y vamos a estar hablando el lenguaje del nuevo hombre en Cristo Jesús. El nuevo lenguaje del nuevo hombre en Cristo Jesús. Sabemos que nosotros, antes de venir en Cristo Jesús, a venir a Él, vivíamos de diferente manera. Pensábamos diferente, hablábamos diferente, pero llegando a Cristo, viniendo a Cristo, hay una nueva naturaleza y hay un nuevo lenguaje, una nueva manera de hablar. Así que aquí en Efesios 4, versículos 25 al 29 voy a leer. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora aquí está nuestro texto en el cual nos vamos a estar enfocando hoy en día. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De nuevo el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que el nuevo lenguaje del nuevo hombre en Cristo Jesús. La nueva vida que nosotros recibimos en Cristo, la nueva naturaleza que recibimos en la salvación, no solamente será evidente por el hecho de que pensamos diferente, nos sentimos diferente como pueblo de Dios, vivimos diferente. La nueva vida será evidente por lo que decimos. Así es. La nueva vida va a ser evidente por lo que decimos. Va a haber un cambio de hablar, un cambio de lenguaje. El hombre nuevo y la nueva mujer en Cristo es conocida por un nuevo hablar. Antes de conocer a Cristo era obvio de que nosotros no éramos cristianos. En la mayoría esto es cierto, en la mayoría nosotros hablábamos diferente. Nuestro vocabulario era diferente. Estaba lleno de palabras que no le agradaban a Dios. Pero viniendo a Cristo, nuestra forma de hablar, nuestras palabras han cambiado conforme ha pasado el tiempo. Así que antes de venir a Cristo era obvio, y tú puedes ver a personas que no son cristianas y tú las puedes escuchar y es obvio de que ellos no son cristianos. Y ahora que conocemos a Cristo debería de ser obvio de que sí somos cristianos. ¿Por qué? Por medio de nuestro hablar también. Hay personas allá en el mundo que quizás pueden escuchar a una persona y con el tiempo pueden ellos distinguir y poder ellos discernir de que esta persona no es como nosotros. Esta persona quizás es un cristiano. ¿Por qué? Por nuestro hablar, por nuestro lenguaje. Es diferente, no es igual al de ellos. En Mateo 12, versículo 34 y 35, Jesús dijo, vamos a ir ahí para que lo leamos mejor con las escrituras. En Mateo 12, estábamos en Efesios, vamos hacia atrás. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo tocante el hablar y al por qué es que para algunos no es natural hablar como cristiano. Mateo 12, versículos 34 y 35. Lo pueden apuntar si están ahí, si no, pueden leerlo en su hogar cuando llegue el tiempo. Así que en Mateo 12, versículo 34 y 35 dice así: generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Así que nos hace una pregunta. ¿Cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El 35, el hombre bueno del bueno
Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que dice, víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siendo malos. Así que es imposible para un hombre perdido tener el lenguaje de un hombre regenerado, porque su corazón es malo. El corazón del no cristiano es malo. Y de la misma manera, para el hombre nuevo le es imposible hablar continuamente como aquel que no es regenerado. Así que podemos ver de que el hombre malo, el hombre no regenerado, le es imposible hablar continuamente como un cristiano. Y viceversa, le es imposible al nuevo creyente en Cristo Jesús, a la nueva criatura en Cristo Jesús, le es imposible hablar continuamente como un impío. Es imposible porque es una nueva criatura en Cristo Jesús y hay una nueva naturaleza. Va a haber un progreso de cambio. Obviamente hemos dicho aquí que cuando uno viene en Cristo Jesús es una nueva criatura. No vamos a, de un día para otro, vamos a ser perfectos, pero es un cambio progresivo. Conforme va pasando el tiempo, vas viendo de que esta persona está cambiando su vocabulario, su forma de hablar. Va a ser, quizás en algunos, quizás es más rápido que otros, va a ser lento, quizás otros es casi instantáneamente. Pero se va a ver un cambio. Se va a ver de que esa persona en Cristo Jesús ya no va a poder hablar como hablaba antes, porque hay la convicción del Espíritu Santo. Y aún diciendo esto, aunque hemos sido hechos nueva criatura, nosotros, obviamente, como dije, no somos perfectos de un día para otro. Luchamos contra el pecado, tenemos ciertos hábitos en el cual tenemos que obrar en ellos y vamos a ir cambiando. Y esto es el proceso de la santificación. Dios nos está santificando. Dios por medio de su palabra nos enseña lo que es su voluntad, lo que es un cristiano, cómo anda un cristiano, cómo vive un cristiano, cómo habla un cristiano, cómo piensa un cristiano. Y conforme vamos viendo las Escrituras, el Espíritu Santo nos imparte esa verdad en nuestro corazón y nos guía, nos impulsa hacia la obediencia a la palabra de Dios y vamos en el proceso de la santificación. Así que Dios nos está diciendo lo que será, lo que va a llegar a ser. Vamos a ser transformados. Nuestro hablar va a ser diferente. Pero también nos dice lo que debe de ser. Nos da el mandato, lo que hoy en día debe de ser para que eso llegue de ser. Para que lleguemos a hacer lo que nos está llamando a hacer. Y nos dice, presta atención a esto. Y prestar atención a esto haría bien. Y es por eso que vamos a prestar atención. Vamos a prestarle atención a nuestro vocabulario, a nuestro hablar, a nuestro lenguaje. Vamos a ver hoy en día lo que la Biblia nos tiene que decir, lo que nuestro Dios nos tiene que decir conforme nuestro hablar. Así que primero vamos a ver la prioridad de nuestro lenguaje. El primer punto, la prioridad de nuestro lenguaje. Lo que debemos notar es de que Dios toma en serio nuestro vocabulario, y si Dios lo toma en serio, también tú debes de tomar en serio tu lenguaje, tus palabras. Así que si Dios se tomó la molestia de escribir tocante esto, tocante nuestra forma de hablar, si Él lo toma en serio, entonces tú también lo debes de tomar en serio. Debemos de tomar en serio esto, cómo es que nosotros hablamos, cómo es que nuestro lenguaje es, cómo nos expresamos ante los demás, cómo es que nosotros hablamos. Así que vemos la importancia de nuestro lenguaje. Notemos en el contexto inmediato. Aquí en Efesios 4, versículo 25, se nos dice así. En Efesios, regresando, estamos en Mateo, vamos a regresar aquí en Efesios 4, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Hay que hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego, versículo 29, se nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que dice, ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. Está bien específico. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que vemos, y luego aquí en el versículo 30 dice, y no contristáis al Espíritu Santo. Así que hay varias cosas que pueden construir
entristecer al Espíritu Santo. Y lo que sale de nuestra boca es algo que pone triste al Espíritu Santo. Lo que sale de nuestra boca. Dice, no contristáis al Espíritu Santo. Y una de ellas es de lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca. Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Así que hay que quitarnos todo esto. ¿Por qué? Porque esto no le agrada al Espíritu Santo. Luego en el capítulo 5, versículo 4 nos dice así, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículos 11 y 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hablar de ellos vergonzoso. Luego versículo 18 y al 20 dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver en su contexto inmediato la importancia. Podemos ver cómo a Dios le importa nuestro lenguaje. Y podemos ver cuántas veces se nos menciona tocante nuestro lenguaje. Lo que no debemos hacer. Lo que debemos de desechar. Desechar todo aquello que no edifica. Desechar palabra corrompida. Desechar la gritería, la amargura, el enojo, la ira. Palabras que maldicen. Hay que desechar. Ahora que ya vimos la importancia de nuestro lenguaje, viendo el contexto inmediato, a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que nuestro lenguaje es una de las evidencias de que nosotros hemos sido salvos. Nuestro lenguaje es uno de ellos. Y lo es. Como dije al principio, nosotros antes de venir a Cristo teníamos un lenguaje que no le agradaba a Dios. Pero la evidencia de que hemos sido salvos en la gran mayoría de todo cristiano, es de que hablamos diferente. Y aún aquellos que quizás puedes conocer a una persona que quizás no es cristiana y quizás no tiene la norma de hablar palabras maldicientes o malas palabras, pero aún así no tiene palabras que son edificantes, palabras que exaltan a Dios, que exaltan a Cristo, que honran a Dios. Así que es una de las evidencias. Vamos a ver aquí lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, regresando en Mateo, tocante lo que distingue el que es cristiano y el que no es cristiano en Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dice esto tocante nuestra palabra. Mateo 12, versículos 33 al 37. Lo voy a leer. Mateo 12, 33 al 37 dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Así que dice, en el día del juicio vas a dar cuentas por toda palabra ociosa, cada una de ellas. Luego dice en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Así que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dejando saber que va a ser evidente aquel que es justo habla palabras de gracia,
palabras sanas. Aquel que no es cristiano habla palabras impías, habla palabras que no honran a Dios. Ahora, no está diciendo de que nosotros ganamos salvación por medio de cómo es que nosotros hablamos. No es que vamos a ganar salvación por medio de, bueno, no soy cristiano, pero ahora voy a guardar mi lenguaje y de esa forma voy a obtener salvación. No, sino que está hablando de que en aquel día va a ser evidente tu salvación por medio de tu hablar. Va a ser evidente de que eres cristiano por medio de tu hablar. Esa es una de las evidencias de que eres un cristiano. Se va a traer a flote tu lenguaje, tu estilo de hablar, y al ver tu estilo de hablar, se determina el que es cristiano y el que no es cristiano. Por tus palabras, si eres de Él, tus palabras honran a Dios, exaltan a Cristo, tus palabras son palabras piadosas. O si no eres de Él, tus palabras no honran a Dios, no honran a Cristo, y son palabras que obviamente no edifican, sino derriban. Dice Jesucristo, darán cuenta por toda palabra ociosa. Por toda palabra ociosa van a dar cuenta. El que no está en Cristo Jesús, por cada una de ellas van a dar cuenta. Vamos a ir aquí en Isaías. Estábamos aquí en Mateo, vamos hacia atrás del antiguo pacto en Isaías. Capítulo 29, versículos 13. En Isaías 29, versículo 13. Si no han llegado ahí, pueden apuntar el texto. Isaías 29, versículo 13. Dice nuestro Señor Jesucristo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Volvemos de nuevo, Isaías 29, versículos 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice el Señor, estas personas, dice, con sus labios me honran. Simplemente hablan de honrarme superficialmente, pero su corazón está alejado de mí. Está alejado de mí. No me honran realmente. No me honran de corazón. Su corazón está alejado de mí. Muchos pueden decir, bueno, yo soy cristiano o yo honro a Dios, pero realmente de corazón no lo hace. Podemos conocer a personas quizás actúan cristianamente, pero lejos de la multitud se ve lo que hay en su corazón de ellos. No actúan como un cristiano, porque no son cristianos. Algún día serán justificados por sus palabras o condenados por sus palabras. Y estamos hablando de palabras continuas, el patrón de su estilo de vida. Saben, científicos creen que las palabras dichas en realidad no paran de ser, en el sentido de que ¿cómo se dice? Las olas, el sonido, las olas del sonido, los científicos creen que en sí no cesan de ser. Simplemente hablas y se escucha, pero conforme van yéndose las olas, quizás ya no las escuchas, pero ellos creen que ahí se mantienen. Es lo que los científicos creen, que se mantienen ahí. Y si tienes, digamos, si hubiese un aparato que es muy sensible, podían captarlas. Ellos creen que ahí se mantienen, están ahí, podríamos decir que están ahí flotando. No las puedes escuchar, pero están ahí flotando. Imagínense que pudiesen tener un aparato y poder ver lo que has estado hablando. Digamos que si te van a visitar en la casa, digamos, vamos con un aparato, vamos a ver qué palabritas ha estado usando el hermano o la hermana, y poder tener un aparato ahí y de repente captan las palabritas y dicen, wow, ¿verdad? Bueno, Dios conoce cada palabra. Dios conoce cada palabra. Dios conoce nuestro hablar. Cada momento de nuestra vida, Él conoce nuestras palabras. Él
Y Él dice que en aquel día Él va a tomar en cuenta todo eso. Él conoce cada una de nuestras palabras, desde que comenzamos a hablar de niños hasta hoy en día en el presente, hasta en el día que nosotros partemos de este mundo. Él conoce cada una de nuestras palabras. Y Él dice en aquel día, el que no está en Cristo, el que no es redimido, dice, va a dar cuenta por cada palabra ociosa que Él ha hablado. Y dice, y el patrón del hablar de una persona determina si es cristiano o no. Porque el genuino cristiano, por naturaleza, como he dicho, somos nueva criatura. No somos perfectos. Quizás si tienes un problema con tu boca, quizás de vez en cuando se te salga algo, pero por cuanto hay la convicción del Espíritu Santo, va a haber un freno y hay una lucha contra eso. Y no vas a andar ahí hablando constantemente ciertas palabras que tú sabes que no le agradan a Dios. Así que Dios presta atención porque para Él es de importancia este tema de nuestro lenguaje. Y si Dios le presta atención a esto, tú también debes de prestarle atención a tu lenguaje. Así que regresando aquí en Efesios 4, así que primero la prioridad de nuestro lenguaje. Vemos en su contexto cómo es prioridad. Es prioridad porque lo vemos que lo menciona, habla del lenguaje una vez, dos, tres veces y vemos que es de importante. Es importante nuestro lenguaje. Es importante cómo es que nosotros hablamos, cómo nos expresamos. ¿Cómo honramos al Señor con nuestras palabras? Es la pregunta. ¿Cómo es que nosotros honramos al Señor con nuestras palabras? Y así demostrando de que Él nos ha salvado. Bueno, noten en el versículo 29. En el versículo 29 aquí de Efesios 4, 29, comienza con una prohibición. Nos prohíbe algo. Así que la pregunta es, ¿cómo es que vamos a lograr esto? ¿Cómo es que vamos a honrar a Dios? Bueno, vemos la prohibición. Note lo que no debemos hacer. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida era una palabra usada que se usaba para hablar de una fruta mala, una fruta podrida. Y tú sabes de las frutas podridas, ¿verdad? Tú sabes que si hay una fruta podrida, esa fruta podrida, si la tienes junto a otras frutas, sabes que esa fruta va a contaminar a las demás frutas. En otras palabras, esto malo, esta corrompido, no sirve para nada. Es para desechar. Así que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que corrompe, que no sirve para nada, que no edifica, ni una de ellas salga de vuestra boca. El Señor nos está diciendo de que hay ciertas palabras que no son buenas, que no edifican, más bien son para corromper. Él dice, ni una de ellas salga de tu boca. Hay palabras, dice el Señor, hay palabras que no son buenas. Hay palabras que son pudrición, que pudren, que son malas, que no son buenas. ¿Y qué es lo que dice de nuevo? Versículo 29, lo he repetido, pero lo digo de nuevo. Ninguna palabra, dice, ni una palabra corrompida salga de nuestra boca. El cristiano debe si tiene el problema con su boca, de luchar, pedir guianza al Espíritu Santo, ayuda al Espíritu Santo, ayúdame a lograr esto, a que cada día disminuya las malas palabras de mi boca. Ninguna palabra, no usarlas, dice, ni una de ellas la uses, ni una palabra corrompida salga de tu boca. No solamente nos da el estándar, sino que nos habla del autocontrol. Note que dice, versículo 29, aquí en Efesios 4, dice, salga de vuestra boca. Salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es lo que está diciendo? De que tú tienes el control. Tú tienes la decisión de que, no salga de tu boca. Guarda de que ni una palabra corrompida salga de tu boca. Habla de autocontrol. Nos dice, no hagas esto, pero también nos demuestra de que tenemos el control. ¿Y por qué? El cristiano genuino tiene el control porque es nueva criatura y estamos inclinados a obedecer a Dios. Y nuestro deseo es querer ser obedientes. Y cuando se te llega un pensamiento, una mala palabra, una palabra corrompida, dice, controla eso. No dejes
que salga de tus labios palabras corrompidas, palabras que no edifican. Así que cuando el Señor nos salvó, Él nos dio una nueva naturaleza, pero todavía luchamos con la carne. Eso es obvio. Luchamos con la carne, no somos perfectos. Hemos sido salvados, justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Dios nos promete que algún día va a haber esa liberación de nuestro viejo hombre en totalidad. Ya no vamos a luchar con ciertos pecados. Pero mientras tanto, dice, estamos siendo santificados y nos dice, guarda tu boca. Ni una palabra corrompida salga de tu boca. Palabras a veces llegan a tu mente. Quizás lleguen a tu mente una palabra, o quizás de repente estés con algún familiar, alguna amistad, de repente por patrón, por costumbre, quizás llega algo a tu mente, o una reacción, o ves algo, o hablas con alguien algo, de repente por reaccionar, por naturaleza quizás, ya por norma, más bien dicho, te llega una palabra, pero dice, hey, no salga eso de tu boca. Tú tienes el control. Tú decides. O la sueltas o la desechas. Es una decisión. No salga de tu boca ni una palabra corrompida. Esta es la prohibición. No lo hagas. No hagas esto. No permitas que de tu boca salgan palabras que no edifican. Así que nos da la decisión. Tenemos una decisión. O dejas que salga esa palabra corrompida, o eres obediente y dices, no voy a dejar que esta palabra corrompida salga de mi boca. Y conforme el cristiano va pasando el tiempo, se va a hacer el patrón del cristiano de no hablar malas palabras. Se te va a ir quitando ese mal hablar. Si eres nacido de nuevo, el poder del pecado ha sido quebrantado. Y el Señor dice, ninguna palabra salga de vuestra boca. Tienes el poder para vencer. Tienes la voluntad para hacerlo. No tienes permiso. Como cristianos no tenemos permiso de usar palabras corrompidas. No lo tenemos. No es que yo así me crecí, es que en mi familia, mis familiares así hablaban y bueno, quizás en mi rancho, quizás ahí en mi tierra, es casi normal hablar así. No. Dios dice, no te doy el permiso. Ni una palabra corrompida salga de tu boca. Así que te da el mandato y te ha dado la gracia para poder obedecer este mandato, de que ninguna palabra salga de tu boca. Tú decides. Y vas a decir, no voy a dejar que esta palabra corrompida salga de mi boca, porque no tengo el permiso. Ahora note, nos da una prescripción, dice lo que sí debemos decir. Nos dice, no hagas esto, no hables estas palabras, y luego nos dice, pero habla estas palabras. Versículo 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que nos da esto en el contexto de la prohibición. Toda palabra corrompida es prohibida, pero estas no son prohibidas. Estas palabras no son prohibidas. Palabras para edificación, palabras que edifican. Eso sí es permitido, dice. Quita lo corrompido, ni una de ellas salga de tu boca, pero las que son para edificación, es así. Úsalas, que salgan de tu boca. Y habla anteriormente dice, hablar verdad. Y dice que sean de gracia. Ahora hablando de gracia se está hablando también incluye ahí de corregir. Corregir, a veces es necesario corregir a alguien. Podemos ver quizás que alguien no se está conduciendo de una manera cristiana y es de gracia corregir a esa persona. En Tito se nos dice que la gracia ha llegado y nos enseña a vivir piadosamente, nos enseña a alejarnos de ciertos malos hábitos. Así que habla verdad, habla palabras que edifican, palabras de gracia, palabras que corrigen. ¿Cómo sería en el hogar si solamente se hablasen palabras de edificación? Que fuesen de pura edificación y no de derribar, sino que todos se edificasen uno a otro, se corrigiesen uno a otro. Note que dice la necesaria edificación. Está hablando de algo específico, de algo necesario en el tiempo oportuno. Quizás tú estás en una situación y en esa situación lo que sea necesario para esa necesidad, para ese tiempo,
Si es necesario dar palabra de edificación, palabra de edificación, palabra de consolación, consolar, palabra de exhortación, exhortar, conforme la necesidad. Palabras de gracia, dice la necesaria edificación. Y entre más tiempo vivas la vida cristiana, te darás cuenta de que la vida cristiana no es mecánica. No se nos da una lista de palabras para decir en cada ocasión que llegamos a enfrentar en la vida. Por ejemplo, hay trabajos, por ejemplo, los telemarketers que le dicen, los que quizás les han llamado varias veces, les llaman de ciertas compañías, y en esas compañías te dan en la computadora está algo lo que tú tienes que leer. Si te dice esto, pum, aquí ves lo que vas a decir. Si te dice esto y esto, ya está ahí dicho lo que tú vas a decir. Dios no nos da eso para cada ocasión de la vida. Así que tú tienes que, lo que es necesario, la necesaria edificación, tienes que conocer la palabra de Dios, conocer los caminos de Dios, y conforme eso poder hablar conforme a lo que sea necesario en el tiempo, conforme a lo que se te está demostrando enfrente. Necesitamos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame palabra de consolación, exhortación, edificación, conforme a la necesidad. Ayúdame a hablar conforme a la voluntad de Dios. Ayúdame. Si es necesario consolar a alguien, dame esas palabras. Si es necesario exhortar a alguien, dame esas palabras. Que sean de gracia. Que sean de gracia. Así que el cristianismo es conocer al Señor, es conocer su palabra, conocer sus caminos y saber qué decir en ciertas ocasiones para dar lo que se nos llama. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que tercero, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos de darnos cuenta de que nuestras palabras tienen la capacidad para ser usadas por el Señor como un vehículo de gracia. Dios tiene el poder de usar nuestras palabras para edificar a alguien, que sean de gracia para alguien, para consolar a alguien, quizás para corregir a alguien, para guiarlos al camino correcto. Él usa nuestras palabras. Y es por eso que es de importancia tomar en cuenta qué es lo que hablamos, porque Dios usa nuestras palabras para la edificación de otro. Así que vemos la prioridad de nuestro lenguaje. Es importante, es una prioridad nuestro lenguaje. No lo tomes como si no es importancia. Es importante nuestro lenguaje. Es de mucha importancia. Vemos la protección de nuestro lenguaje. Hay ciertas palabras que no debemos usar. Dice, no hagas esto, no hables esto, pero sí habla esto. Y hay palabras que sí tenemos el permiso de usar. Tercero, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Dios nos da la capacidad para que nuestras palabras sean usadas por el Señor, como he dicho. Y dice, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de que sea de bendición para ellos. Para que sea de algo bueno para ellos. No para desanimar, no para derribar, no para tumbar a alguien, sino para animar, para exhortar, levantar, fortalecer, para corregir, para guiarlos correctamente, conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el evangelismo, poder guiarlos a los caminos de Dios, hablar del evangelio, obviamente, de demostrarles que sea de gracia, demostrarles de que, hey, mira, ante Dios, eres tú, estás bajo la ira de Dios, pero están las buenas nuevas. Cristo Jesús vino, murió por ti, y Él te llama al arrepentimiento y fe. Porque nuestro fin es de que esas personas lleguen al arrepentimiento y salvación. Instrumentos de evangelismo, nuestras palabras. También el Señor usa nuestras palabras en el discipulado. Como creyentes estamos creciendo, estamos siendo santificados, y es necesario exhortarnos unos a otros cuando vemos que no andamos conforme a la voluntad de Dios el Padre. De exhortarnos unos a otros, consolarnos, de animarnos unos a otros. Estamos hablando de vivir como el Señor anduvo. Andar como Él anduvo. Podemos ver en las Escrituras cómo es que Él anduvo, cómo es que Él habló. ¿Qué es lo que Él hacía? Por ejemplo, en Isaías 54, no vamos a ir ahí, pero en Isaías capítulo 50, versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
hablar palabras que llegan al cansado y dan fortaleza, dan ánimo, dan fe, dan esperanza. Vamos a ir aquí en Lucas, vamos a ir a Lucas 4:22, hablando de cómo las personas se maravillaban en nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que ellos decían de nuestro Señor Jesucristo, de su hablar. En Lucas 4, versículo 22, vamos a ver lo que las personas hablaban tocante el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, versículo 22, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que decían las personas. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hablaban de él y decían, wow, ¿quién es él? También habla, en otra ocasión dicen, ¿quién es este que habla? Él no habla como los fariseos, él habla con autoridad. Pero dice, wow, mira, se maravillaban de su forma de hablar, cómo hablaba palabras de gracia. Palabras de gracia. Levantaban al quebrantado. Al que necesitaba ser consolado, era consolado. Palabras de gracia. Pero palabras de gracia no solamente son de ánimo, sino también son palabras para corregir. Y sabemos que son palabras de corregir, porque nuestro Señor Jesucristo corrigió a los fariseos, a los escribas, aunque no era no era bien recibido esta corrección. Pero nuestro Señor Jesucristo habló palabras de gracia. Palabras de gracia no solamente son de ánimo, sino también son para corregir. Son para corregir. Y lo sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo corrigió a los fariseos y escribas. Los fariseos y los escribas, el corazón humilde recibe la corrección y el corazón no redimido rechaza la corrección. Y sabemos que ellos se molestaban cuando Jesucristo los corregía. Así que hablarnos con palabras de gracia. Hablarnos con palabras de gracia. No solamente es para edificar, sino también para corregir. Y en sí, en corregir es para edificar. Así que hablarnos unos a otros palabras de gracia. No solamente habla de animar, de consolar, sino también habla de corregir. Es necesario. El Señor Jesucristo lo hizo. Y debemos de andar como Él anduvo. Y wow, qué bonito sería, ¿verdad? Que dijeran de uno, mira, wow, esta persona habla palabras de gracia. Que se maravillen a tu hablar. Hey, esta persona habla diferente. O quizás dijeran, wow, esta persona yo lo conocía antes, hablaba totalmente diferente, ahora habla muy diferente. Ahora son palabras sanas las que habla, ya no habla corrompidas, sino son sanas. Y en eso le estás dando gloria a Dios. Palabras de gracia en el evangelismo, en el discipulado, en el animar, en el corregir y en la preservación. Vamos a ir aquí en Colosenses, estamos en Lucas, vamos hacia adelante. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Colosenses 4. Viendo cómo nuestras palabras son sal. Colosenses 4, versículos 5 al 6. Voy a leerlo, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Leo de nuevo los textos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con acción, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cómo responder en cada ocasión. En cada ocasión, sea sazonada con ¿qué? Con sal. La sal sabemos que da sabor, digamos, a un caldo, ¿verdad? Un caldo de pollo, a un alimento le da sabor, pero también es un preservativo. Sabemos que quizás en México, en Guatemala, en Cuba, se usa la sal para preservar, ¿verdad? Para que no se pudra un alimento, por ejemplo la carne. Le echan sal. Entonces dice que tus palabras sean así, que no sean de pudrición,
sino más bien que tú puedas llegar ante, digamos, ante ciertas personas o quizás personas no cristianas y tú llegas y de que sean sal tus palabras, que en vez de añadir a la pudrición, más bien purificar eso, que no hayan palabras corrompidas, para que me entiendan, preservar. Así que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, cómo responder en cada ocasión, lo que estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Conocer a Dios, conocer los caminos de Dios y a cada uno, conforme a la necesidad de cada uno, cómo hablarle a las personas. Dice, andar sabiamente para con los de afuera. ¿Sí? ¿Ven lo que dice con los de afuera? No solamente es de que como quizás, dicen, es que hablan de cristianos, entonces voy a guardar mi lenguaje, voy a hablar cristianamente, pero si ando entre no cristianos, bueno, pues ahí suelto mi boca. Voy a hablar, si el impío habla impíamente, pues yo también voy a hablar impíamente. No, dice no. Anda sabiamente con los de afuera. No es bueno, no es buen testimonio, no edifica, no es sano, más bien es para pudrición. Dice, no, no quiero palabras corrompidas que salgan de tu boca. Tus palabras son sal, deben de ser sal. No deben de corromper, debe de ser lo contrario, deben de edificar. Así que instrumentos de gracia en la área de la adoración también. Hablar de Dios, exaltar a Dios, hablar de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios. Alabarle, exaltarle, Él es grande, misericordioso, bondadoso. Nos ama, nos llama a vivir en santidad porque es para nuestro bien. Nos habla a guardar nuestro lenguaje, adorar a Dios. Así que nuestras palabras deben de ser prioridad porque Dios le da prioridad. Nuestras palabras deben de dar protección al no decir palabras podridas. Nuestras palabras deben de dar protección al no decir palabras podridas. Así, y en eso estamos protegiendo. Este es el propósito de nuestro nuevo lenguaje. Proteger. Proteger y no corrompir. De edificar y no derribar. De sanar y no de herir. Palabras que honran a Dios. Palabras que honran a Dios. Vamos a ver esto tocante a nuestro lenguaje. Regresando aquí en Efesios. Primero, el lenguaje cristiano siempre debe de estar bajo control. El lenguaje cristiano siempre debe de estar bajo control. Tenemos la gracia, la naturaleza. Efesios 4:29, de nuevo lo leo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tú tienes el control de lo que tú dices. Tienes el control. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tú tienes el control. Si eres cristiano, tienes el control. Tienes la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Tienes la gracia de Dios. Tienes el Espíritu Santo en ti. Tú tienes el control. La gracia para poder guardar tu boca. Y de que de ella no salgan palabras corrompidas. El mundo perdido no tiene el control de sus palabras. Si tú puedes estar entre los no cristianos, tú puedes a menudo escucharlos y ver de que ellos no tienen control de su lenguaje. Ellos a menudo están hable y ellos hablan palabras corrompidas vez tras vez como es natural para ellos. Están hable y hable palabras corrompidas sin darse cuenta, sin saber de que en aquel día, si mueren sin Cristo, si no hay arrepentimiento y no hay fe en Cristo Jesús, en aquel día, dice el Señor Jesucristo, van a dar cuentas por cada una de esas palabras, cada palabra ociosa. Ellos no tienen el control. Hablan y hablan. Por eso también la música secular. Quizás yo ya también entre la música en español, como ya se me olvida el nombre, Bad Bunny, yo creo que se llama, no sé, palabras corrompidas. Y la generación
que viene, escucha todo eso. Ya también en la música secular, que escuchan los jóvenes, pura corrompida. Ellos están habitados a escuchar palabras corrompidas. Hoy en día tú puedes escuchar, puedes ver allá quizás a una joven, o un joven, quizás tú piensas y mira, wow, vienen de una clase alta, pero cuando tú los escuchas hablar, wow, palabras corrompidas, y porque es lo que hay en ellos, es la naturaleza. El mundo perdido no tiene el control de sus palabras. Ellos hablan palabras corrompidas vez tras vez, día tras día. Se duermen hablando palabras corrompidas, se levantan hablando palabras corrompidas, andan hablando palabras corrompidas. No tienen el control, pero el Señor dice, tú tienes el control. Si eres cristiano, eres nueva criatura en Cristo Jesús y tienes el control de tus palabras. Vamos a ir aquí en Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Vamos a ver lo que nos dice en Proverbios. Versículo 19. Dice en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Y así es. El mundo habla y habla y habla y pecan y pecan y pecan. Una de las señales de la madurez es de que tú guardas tus palabras. Una de las señales de la madurez es de que tú eres una persona que guarda sus palabras. De que no dejas que palabras corrompidas salgan de tu boca. En Proverbios 17, versículo 28 también nos dice así. Proverbios 17, 28 nos dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Quizás hay personas que quizás están hablando de ciertas cosas y aún el hombre necio, cuando calla, cuando no sabe de lo que se habla o no sabe qué decir y se queda calladito, es visto como alguien sabio. Guardar nuestro lenguaje. Debemos cuidar lo que decimos. Guardar lo que decimos, guardar nuestra lengua. Pedirle a Dios, ayúdame a guardar mi lenguaje. Ayúdame. Segundo, el lenguaje cristiano no es egocéntrico. El lenguaje cristiano no es egocéntrico. De nuevo, cuando escuchamos a muchos hablar allá en el mundo, vemos que todo es de ellos. Es egocéntrico, lo que ellos hicieron, lo que ellos van a hacer, cómo se sienten ellos, cómo esto y ellos, lo que ellos logran, lo que ellos piensan, lo que ellos van a hacer, etcétera, etcétera. Es de ellos. Es egocéntrico. Aún, como he dicho, aún las canciones seculares, las canciones románticas, ¿qué es lo que es? Es que yo no puedo comer, es que yo no puedo dormir, es que yo no tengo paz, es yo. Es porque soy yo que no me puedo dormir, es que yo no puedo comer, es que yo no puedo dormir, es por eso que necesito. Pero si pudiese dormir, si pudiese tener paz, si pudiese comer, ¿sabes qué? No me importaría de ti. Es egocéntrico el hablar del mundo. Cuando tú escuchas hablar del mundo, es egocéntrico, pero el lenguaje cristiano no es egocéntrico, porque estamos buscando honrar a Dios, buscamos hablar palabras que sean de edificación para los oyentes, como dice el texto en Efesios 4:29, que sea de edificación. Dice Efesios 4:29, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea de beneficio espiritual, en otras palabras. Que sea de un beneficio espiritual, hablar palabras que sean de beneficio espiritual. Por eso es que digo que aún hay personas que no son cristianas y quizás ellos no tienen la norma de hablar palabras corrompidas a menudo, aunque así se les sale, pero no a menudo, pero no son de edificación, no son algo que sean de beneficio espiritual. Y por eso también serán tomados en cuenta, porque no honraron a Dios, no exaltaron a Dios, no glorificaron a Dios. Hoy en día, como cristianos, nuestro deseo es de hablar de nuestro Dios, darle honra y gloria a Él. Es nuestro deseo, hablar de Dios, hablar de Cristo, darle honra y gloria a Él. Usar palabras que edifican, que son de gracia.
Tercero, el lenguaje cristiano es considerado o considera la presencia de Dios. El lenguaje cristiano considera la presencia de Dios. En otras palabras, Dios está presente. El cristiano sabe que Dios está presente las 24 horas del día. Dios está presente y el lenguaje cristiano considera eso. Dios está escuchando. Dios conoce nuestro lenguaje. El mundo no considera esto. El mundo no considera eso. Y es por eso que ellos hablan y hablan y hablan. Hablan malas palabras. Malas palabras. A cada día. Lo repito de nuevo. Hay hombres, mujeres, impíos, impías, se levantan hablando malas palabras. Mediodía hablando malas palabras. Llega la tarde, malas palabras. Llega la noche, malas palabras. Yo creo que hasta quizás sueñan malas palabras. El mundo no considera de que Dios está presente. Dios está presente todo el tiempo. Y Dios escucha nuestras palabras. Y lo sabemos, Efesios nos está dejando saber que a Dios le importa nuestro lenguaje, le importa nuestras palabras. Y Él dice, guárdate de esto. De nuevo, somos cristianos, no somos perfectos, cada quien tiene sus defectos. Y si una de ellas es tú hablar, Dios dice, hey, guarda de que no salgan palabras corrompidas de tu boca, que sean de edificación. Y es por eso que dependemos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a guardar mis palabras, ayúdame a guardarme, ayúdame que si yo me conozco, Dios, es que cuando alguien me habla, me irrita y automáticamente salen las palabras. Ayúdame a que no salgan, ayúdame a guardar mis palabras. Y en muchas ocasiones eso es para bien, porque si en veces personas quizás viven con personas que son de pleitos, y si una persona te está dando pleito y tú reaccionas de la misma manera, tú no vas a apagar el fuego con echarle más fuego, ¿verdad? Eso es insensato. Lo que vas a hacer es echar más fuego y más fuego. Sino más bien que tus palabras sean sazonadas con sal. Disminúyele esas palabras. Así que el lenguaje cristiano considera la presencia de Dios. El mundo no lo considera. Y es por eso que ellos hablan como hablan. Y como le digo, hoy en día, especialmente, como digo, el enemigo usa muchos medios. La música secular, especialmente con los jóvenes. Y eso influye en ellos. Y hablan y hablan. Por ejemplo, cuando uno va a ciertos lugares, hoy en día escuchas a niños pequeños de 8 años, 7 años, hablando palabras. ¿Por qué? Quizás algunos dicen, no, es que en mi casa no hablamos malas palabras, pero en la música, en lo secular, en la televisión, escuchan y hablan malas palabras. Vamos a ir aquí en Malaquías. Ahora, si no saben dónde está Malaquías, lo voy a hacer bien fácil. Está el último libro del Antiguo Testamento. Así que vamos a Mateo y unas hojas atrás, ahí está Malaquías, porque si no, no lo van a encontrar. En Malaquías 3, así que está Mateo, nada más vayan unas hojas hacia atrás y está Malaquías. Vamos a ver lo que Dios dice tocante las palabras. Malaquías 3, versículos 13 y 15. Dice la palabra de Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dios les dice al impío, yo escuché tu lenguaje, yo escucho lo que tú dices, y dices, bueno, es como diciendo, ¿para qué sirve servir a Dios? ¿Para qué sirve querer ser obediente a Dios? ¿Para qué aprovecha? No es para bien. Dice, otros no sirven a Dios, otros hablan como hablan y escapan. Como diciendo, es en vano querer ser obedientes a Dios. Es lo que están diciendo ellos.
Y Dios dice, yo los he escuchado. Y yo los escucho y escucho el razonar de ustedes, sus pensamientos, su corazón, de cómo dice, bueno, ¿de qué sirve servir a Dios? Esto es en vano. Luego versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Lo leo de nuevo, 16, noten. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito. ¿Qué tan importante es esto? Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Ya ven cómo a Dios sí le importa tu palabra? Tan importante que Dios lo toma en cuenta. No solamente toma en cuenta las palabras del impío, sino toma en cuenta las palabras del cristiano. Y dice, lo voy a escribir. Luego sigue diciendo, versículo 17, 18. Y serán para mí, ¿quiénes? Los que consideran a Dios. Los que buscan de Dios. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, una pregunta, en este contexto, ¿cómo es que tú distingues entre el justo y el malo? ¿Cómo distinguimos entre el justo y el malo? ¿Qué es lo que dije al principio? ¿Cómo tú distingues entre el justo y el malo? Por sus palabras, por sus palabras, por su lenguaje. Vas a distinguir, dice, lo leo de nuevo, 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo es esto? Por su lenguaje, lo que ellos piensan, lo que ellos hablan, por su lenguaje. Por si no se acuerdan, vamos a ir aquí a Mateo 12, nomás un poquito hacia adelante, estamos en Malaquías, vamos a Mateo 12. Para recordarnos lo que dije, lo que leímos, Mateo 12, versículo 36 y 37, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, se va a determinar, se va a distinguir, se va a discernir, oh, este es cristiano, este no es cristiano, este es salvo, este no es salvo. Examínate en este día. Presta atención a tu boca. Presta atención lo que sale de tu boca. ¿Será que tu lenguaje revela un corazón redimido? ¿O será que tu lenguaje revela un corazón no redimido? ¿Será que la forma en la cual tú hablas está revelando de que eres un cristiano? ¿O será que revela de que no eres un cristiano? Quizás eres un profesante. ¿Qué es un profesante? Un profesante es decir que es cristiano, pero no lo es en realidad. Así que examina tu lenguaje. ¿Y qué es lo que está revelando tu lenguaje? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? El lenguaje cristiano es diferente porque consideramos la presencia de Dios. Sabemos que Dios está presente. Cuarto, el lenguaje controlado del cristiano es un tema del corazón y la mente. Es un tema del corazón y la mente. Quizás alguien diga, Señor, yo sí quiero honrarte con mis palabras. Quiero servirte. Ayúdame, porque mis palabras no te han honrado. ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, no comienzas con tu lengua, sino que comienzas con ver tu corazón y tu mente. Examina tu corazón, examina tu mente. Quizás algunos tienen en su corazón amargura y en su corazón guardan ciertas cosas y por consecuencia piensan ciertas cosas y por consecuencia hablan palabras que no edifican. Examínate. Examina tu corazón, examina tu mente. ¿Eres redimido o no eres redimido? O eres redimido pero no has madurado. Y dice, examínate. Si tus palabras no son que edifican, arrepiéntate. Arrepiéntate y guarda tu boca.
Y dice Dios, sí puedes guardarlo. Quizás alguno diga, no, es que esto es imposible. No, dice Dios, sí es posible. Porque el genuino cristiano tiene una nueva naturaleza y nos da la gracia para poder vencer nuestro lenguaje, que no es bueno. Si así lo es. Vamos al último pasaje, Salmos 19. Salmos 19, hablando de cómo arreglar este problema si tienes un mal hablar. Salmos 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Que esto sea lo que hay en tu corazón. Salmo 19, 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que esto sea tu decir. Lo leo de nuevo, Salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que así sea. ¿Cómo haces esto? Bueno, tomas la palabra de Dios, la examinas, la meditas en ella, examinas tu corazón, examinas tus pensamientos, y si no has estado guardando tu boca, arrepiéntate y pídele a Dios, ayúdame a guardar mi boca. Espíritu Santo, ayúdame a guardar mi lenguaje, a guardar mi lengua, a guardar mis palabras, y que mis palabras sean para edificación, que mis palabras sean sazonadas con sal, que mis palabras sean para edificación y no para derribar. Porque como cristianos no solamente nos arrepentimos cuando venimos a Cristo, sino es al diario arrepentirnos por nuestros pecados, arrepentirnos por lo que nos estamos dando cuenta en el cual necesitamos cambiar, en el cual estamos pecando. Dios, perdóname si no he guardado mi lengua, perdóname si no he guardado mi boca. Arrepentirnos. Y si uno no es cristiano, bueno, me arrepiento, reconozco que soy pecador y necesito de salvación. Así que la prioridad de nuestro lenguaje, hemos visto la prioridad de nuestro lenguaje. Bueno, aquí en Efesios 4, vemos que es una prioridad, es importante. Si Dios le importa, te debe de importar a ti. Protección de nuestro lenguaje. Protegernos a decir, no hables esto. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ninguna palabra. En esta forma te proteges. A no permitir que palabras corrompidas salgan de tu boca. Sino palabras de ¿qué? De edificación. Palabras de gracia. Para edificar a los oyentes. Así que examínate. Examina tu lenguaje. Y si tu lenguaje no es un lenguaje que edifica, arrepiéntate y busca a que ninguna palabra corrompida salga de tu boca.